Bueno, voy a ver el título 9 del Tribunal Constitucional de la Constitución Española. Abarca los artículos 159 al 165 y en total suma 7 artículos. También tiene una ley orgánica, que es la 2 de 1979 del 3 de octubre, y comienza en el artículo 159. El 159 nos habla de la composición del Tribunal Constitucional. Está compuesto de 12 miembros nombrados por el Rey, 4 elegidos por el Congreso por mayoría de 3/5, otros 4 elegidos por el Senado por mayoría de 3/5, 2 elegidos por el Gobierno y 2 elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. En total, 12 miembros, que serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Como he dicho, serán nombrados por el Rey, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, por 3/5 cada uno, con idéntica mayoría, y 2 elegidos por el Gobierno y 2 elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Por un periodo, el periodo es de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Nombrados entre magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos y abogados, todos ellos de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional. El artículo 160 nos habla que el presidente del Tribunal Constitucional será nombrado de entre sus miembros por el Rey, por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno, por un periodo de 3 años. Entonces, recuerdo que el Tribunal Constitucional lo forman 12 miembros, que están nombrados y elegidos para un periodo de 9 años, se renovarán por terceras partes cada 3 y su presidente será nombrado entre sus miembros por el Rey y por un periodo de 3 años. El presidente 3 años y los miembros por 9 años. Continuamos. La condición del miembro del Tribunal Constitucional, como hemos dicho, es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas de un partido político o de un sindicato, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil, cualquier otra. Tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial y serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. El artículo 161 de aquí de la Constitución también nos habla de las competencias. Las competencias del Tribunal Constitucional, pues el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. También para el recurso de amparo por la violación de derechos y libertades, también en los conflictos de competencia entre el Estado y comunidades autónomas o las de estas entre sí, y también de las demás materias que le atribuya la Constitución o las leyes orgánicas. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Esa es una pregunta de examen. El plazo para poder levantar o ratificar, ¿cuál es? Pues un plazo no superior a 5 meses. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptados por los órganos de las comunidades autónomas. Eso también es una pregunta típica, la de este apartado de las competencias del artículo 161 del Tribunal Constitucional.
Luego, ¿quiénes están legitimados? Pues eso viene recogido en el artículo 162. El recurso de inconstitucionalidad, ¿quién lo puede interponer? Pues lo puede interponer el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores. Bueno, 50 diputados y 50 senadores. Los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, la asamblea de los mismos. El recurso de amparo, pues toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo lo puede interponer. Quien tenga unos derechos que crea que está legitimado para ello, pues puede interponerlo. También el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. Es decir, el recurso de inconstitucionalidad, el presidente de gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados de las comunidades autónomas, o en su caso de las asambleas de los mismos, y luego el recurso de amparo, toda persona que tenga un interés legítimo, sea natural o jurídica, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. El defensor del pueblo estaría en ambos casos. Y también en los demás casos que la ley orgánica determinará a las personas y los órganos legitimados. El 163, el artículo, nos habla de la cuestión de inconstitucionalidad. Cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y en los efectos que establezca la ley, cuando un órgano judicial lo considere. Esto lo planteará ante el Tribunal Constitucional en aquellos supuestos que en la forma o en los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. Luego el artículo 164, las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, con los votos particulares si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas, es decir, a partir del día siguiente a su publicación. Tiene valor de cosa juzgada y no cabe recurso. También las que declaren la inconstitucionalidad de una ley, una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que lo hemos dicho anteriormente, que es la Ley 2/1979 del 3 de octubre, y el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de sus acciones. Esa ley orgánica regulará todo eso. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad, salvo que en el fallo no se disponga otra cosa. Y luego una ley orgánica, eso viene en el artículo 165, regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. El artículo 166 ya forma parte de la reforma constitucional, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo.